Cakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una tarta sin horno de manzana, queso y dulce de leche. Quizá a muchos de vosotros os suene esta tarta, ya que la combinación de sabores es la misma de una tarta que tienen en Foster Hollywood. La verdad es que desde el primer día que la probé, pensé que la combinación de sabores estaba increíblemente rica. Por eso me puse a hacer mis pruebas en casa hasta obtener una versión muy parecida y sobre todo deliciosa. Si os gusta esta tarta, os recomiendo que apuntéis la receta, porque estoy segura que la haréis una y otra vez. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la base necesitamos galletas María, en este caso las estoy utilizando hojaldradas, pero podéis utilizar las galletas María normales o cualquier galleta de vainilla, o incluso de chocolate que también queda muy rico. También necesitamos mantequilla sin sal, y opcionalmente avellanas trituradas. Si lo preferís las podéis sustituir por nueces o almendras, o simplemente omitirlas de la receta. Empezamos triturando las galletas en un procesador de alimentos o a mano. En cualquier caso necesitamos que queden bien finitas para que la base de la tarta quede compacta y no se desmorone. Una vez tengamos las galletas trituradas, le añadimos las avellanas, y ahora nos llevamos la mantequilla al microondas o a fuego bajito para derretirla. Cuando esté completamente líquida, la vertemos sobre las galletas y removemos hasta integrarlo todo muy bien. Hecho esto, os cuento que utilizaré un molde desmontable de silicona. Es de 18 centímetros de diámetro y tiene 8 centímetros de altura. Ponemos toda la galleta triturada en la base del molde y la aplanamos con una espátula o una cuchara. Así tendremos una base perfecta para cualquier tarta. Ahora lo llevamos a la nevera o refrigerador mientras seguimos con la receta. Para la capa de manzana necesitamos mermelada de manzana, que puede ser casera o comprada, gelatina en polvo sin sabor o grenetina, agua fría y opcionalmente un poquito de canela en polvo. Empezamos hidratando la gelatina en polvo con el agua fría. Removemos un poquito y la dejamos reposar durante 10 minutos para que se hidrate. Aquí os dejo el clip a cámara rápida para que veáis cómo la gelatina absorbe todo el agua y al final nos queda como una esponja. Pasados los 10 minutos, llevamos la gelatina al microondas o a fuego bajito durante unos segundos para calentarla y volverla líquida. Hecho esto, ya tenemos la gelatina lista para verterla sobre la mermelada de manzana junto a la canela en polvo. Y ahora tan solo tenemos que remover bien para que todos los ingredientes se integren. Os adelanto que el proceso de hidratar la gelatina lo haremos 2 veces más, siempre se hace igual, por eso para las próximas capas ya la tendré preparada. Cuando ya esté todo bien mezclado, sacamos el molde con la base de galleta y vertemos la mermelada sobre ella. Alisamos un poquito la superficie, y lo llevamos al congelador durante unos 15 minutos o hasta que cuaje un poco. Mientras vamos a hacer la capa de queso, y para ello necesitamos queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, azúcar, nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir, agua fría y gelatina en polvo sin sabor o grenetina. En una batidora o licuadora ponemos el queso crema junto a la nata o crema para batir y el azúcar. Batimos unos 30 segundos o hasta que veamos que todo se ha integrado bien. Ahora añadimos la gelatina que ya hemos hidratado y calentado previamente, tal y como lo hicimos para la capa de manzana. Batimos un poquito más para que se integre con el resto de ingredientes y ya tendremos esta capa lista. Sacamos el molde del congelador y vertemos la mezcla que acabamos de hacer por encima. Recordad que debemos dejar en el congelador la capa de manzana el tiempo suficiente para que cuaje un poco y no se mezcle con la capa de queso que acabamos de hacer. Tampoco hace falta que se congele por completo. Si queréis la podéis tocar un poquito antes de sacarla para verificar que puede soportar la siguiente capa sin mezclarse todo. Hecho esto, nos lo llevamos nuevamente al congelador otros 15 minutos. Para la siguiente capa necesitamos dulce de leche, queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, nata para montar, crema de leche o crema para batir, agua fría y gelatina en polvo sin sabor o grenetina. En la batidora o licuadora ponemos el queso crema junto al dulce de leche y la nata o crema para batir. Lo batimos durante 30 segundos o hasta que veamos que todo está perfectamente integrado. Ahora añadimos la gelatina en polvo que ya tenemos hidratada y derretida. Batimos un poquito más y ya tenemos la mezcla lista. Sacamos el molde del congelador y vertemos la mezcla por encima. Ahora ya nos podemos llevar la tarta a la nevera o refrigerador durante un mínimo de 4 horas. O también la podéis dejar hasta el día siguiente que se mantendrá perfectamente. Pasado este tiempo la sacamos de la nevera y pasamos una espátula un poquito mojada por las paredes del molde. De esta manera despegamos la tarta de las paredes y evitamos que se rompa al retirar el molde. Al quitarlo ya podemos ver que nos han quedado las 3 capas bien diferenciadas. Y si queréis ya podéis disfrutar la tarta así tal cual está, pero en este caso le vamos a hacer una decoración muy sencilla pero que hará que la tarta luzca mucho más apetecible.
Yo le voy a poner un poquito más de dulce de leche en la parte superior. Y estoy segura que muchos estáis de acuerdo conmigo cuando digo que nunca es demasiado dulce de leche. Como veis, no lo llevo hasta el borde por la decoración que estoy haciendo con la crema chantilly, pero también si queréis podéis hacer una versión con chorritos de dulce de leche. Eso ya lo dejo a vuestro gusto. Para hacer los copetitos estoy utilizando la boquilla o duya 2D de Wilton. A mi parecer esta decoración le da un poco de altura a la tarta y creo que así queda más bonita, pero este paso es totalmente opcional. Terminamos la decoración poniendo en el interior un círculo de avellanas trituradas. Y ahora sí, ya la tenemos lista para disfrutar. Y para conservarla os aconsejo mantenerla en la nevera. Al cortar un pedacito se siente suave y cremosa. Y ya os digo que la combinación de texturas está increíblemente rica. Además, la manzana, la canela y el queso crema son 3 ingredientes que para mi gusto combinan a la perfección. Espero que probéis esta tarta. Estoy segura que con ella sorprenderéis gratamente a vuestros invitados porque es una verdadera delicia. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar, ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Lorena nos muestra la tarta calabaza que ha hecho junto al peque de la casa. Seguro que habéis pasado un momento muy divertido. Carito ha hecho la gelatina mosaico, una opción muy bonita y deliciosa que os recomiendo probar. Soraya nos muestra sus cupcakes de zanahoria. Espero que te hayan gustado tanto como a nosotros. César también ha hecho cupcakes de zanahoria y vainilla, y son para un bautizo. Me alegro mucho que te hayas animado a hacerlos para un día tan especial. Y por último Maffer, que nos muestra el primer bizcocho que hace, y le ha salido rico y esponjoso. Espero que te animes con más recetas. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas, y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!